Tengan muy buen día, nosotros somos el grupo número 2 y este día desarrollaremos la práctica número 7 correspondiente a examen neurológico número 1. Dentro de los objetivos que pretendemos alcanzar, primeramente es realizar de forma sistemática el examen del sistema nervioso para la valoración de los hallazgos normales. Como segundo, reconocer los elementos básicos que componen la anamnesis en padecimientos del sistema nervioso para la obtención de la información que nosotros vamos a necesitar. Y por último, correlacionar los hallazgos físicos del examen del sistema nervioso normal con la región de la neuroanatomía correspondiente para poder diferenciarlo de los hallazgos patológicos. Y bueno, mencionar primeramente que el sistema nervioso central y periférico dirige todas las funciones corporales mediante respuestas ya sea voluntarias y autónomas, evaluando los siguientes elementos que son motores, sensitivos, autónomos, cognitivos y el comportamiento, que estos se van a incluir en lo que es la evaluación neurológica. Ahora bien, la historia neurológica no va a sustituir la historia clínica general. ¿Por qué? Porque estas van a diferir en que una, que es la historia neurológica, va a identificar aquellas enfermedades que son atacantes del sistema nervioso o aquellas que producen una sintomatología neurológica. Dichos síntomas pretendemos investigarlos son la cefalea, convulsiones, vértigo, trastornos visuales y la debilidad muscular. Bien, dentro de las precauciones a tomar en cuenta al momento de que realicemos el examen neurológico, primeramente es obtener o tener a la mano los materiales necesarios que vamos a utilizar. Consiguiente, pues explicarle al paciente el procedimiento que nosotros vamos a realizarle. Siguiente, el examinador debe efectuar el lavado de manos antiséptico. Debemos ubicar al paciente en un lugar con buena iluminación, en el cual el paciente se sienta cómodo y relajado, ya que si se siente el paciente incómodo, eso puede alterar la evaluación. También el paciente puede estar acostado o sentado o dependiendo qué es lo que estamos evaluando. También el examinador puede estar sentado o de pie, pero siempre enfrente del paciente. Y también por último, explicar al paciente que en la realización de algunos experimentos, el examen neurológico es necesario de que él cierre sus ojos. Primeramente, para evaluar las funciones mentales superiores, estas están controladas por la corteza cerebral. En este estado mental, nosotros valoramos el transcurso de la exploración física, nosotros vamos a estar valorando lo que es la función mental superior. Vamos a evaluar el sistema de alerta del paciente, vamos a evaluar la orientación del paciente y la capacidad de respuesta, asimismo los efectos que el paciente presente. También aquí observamos la apariencia del paciente y el comportamiento o conducta del paciente. También evaluamos los siguientes aspectos como lo es el nivel de conciencia, la atención y la orientación. La conciencia es un estado en el completo despertar del paciente y un estado de alerta es el estado normal de estar despierto. Hay varios estados antes de estar en el estado de coma, como lo son la somnolencia, el estupor y por último el coma. En la somnolencia el paciente está en un sueño superficial. En el estupor el paciente puede despertarse mediante los estímulos externos. Nosotros le tocamos el hombro para saber cómo está de consciente. Y por último la coma, que es el estado de inconsciencia total. Otro aspecto a evaluar es la memoria, que sabemos de que la memoria es la función cognitiva que permite registrar las diferentes informaciones que llegan al cerebro, almacenarlas y utilizarlas cuando sea necesario o cuando sea requerido. Hay diferentes tipos de memoria, como lo es la memoria episódica, que en esta consiste en que le vamos a pedir al paciente que recuerde una historia. Por ejemplo, preguntarle qué comió anoche. También otro tipo de memoria es la memoria semántica. Esta consiste en preguntarle, por ejemplo, ¿quién es el presidente de El Salvador? También la memoria de procedimiento, que esta consiste en que aprender una secuencia de números de teléfono, decirle al paciente, describirle un número de teléfono y que el paciente lo recuerde. También tenemos por último la memoria funcional, que esta consiste en recordar un número de celular antes de marcar. Continuando con el laboratorio tenemos los puntos del lenguaje y cálculo. El lenguaje lo vamos a definir
como la capacidad de interpretación del cerebro ante mensajes y a la capacidad de construir también un mensaje por medio de la escritura, el habla, la escucha. Entonces, aquí se pueden presentar anomalías en el examen. Por ejemplo, tenemos la afasia, que es la incapacidad de pronunciar bien el lenguaje o de comprender bien el lenguaje. En eso se divide en dos, en parafasias, en donde vamos a tener que el paciente no va a ser capaz de formular bien las palabras, y la anomia, donde no vamos a tener comprensión de las palabras del paciente y donde a él se le va a hacer difícil encontrar las palabras. Entonces, para evaluar estos puntos, vamos a pedirle primero al paciente que lea lo que dice en la pizarra. Dice el laboratorio neurológico. Dice el laboratorio neurológico. A continuación, le voy a pedir que me escriba en la pizarra Universidad de El Salvador. A fines de evaluar escritura. Esto depende también del nivel educativo, puesto que en este contexto el paciente es un universitario, entonces le podemos pedir que pueda escribir. Asimismo, vamos a tener el cálculo donde el paciente va a tener que analizar y desarrollar. Eso también depende del nivel de educación que tenga, pero al tener un paciente universitario le vamos a pedir que realice una multiplicación de 20 por 3. Aquí también se puede evaluar las habilidades cognitivas del paciente y realizar la operación y es correcto. Entonces aquí evaluamos cuestiones de lenguaje y cálculo. Bueno, a continuación tenemos el pensamiento, en el que vamos a tener que una actividad que va a requerir del esfuerzo del paciente y que va a estar dirigido a una meta o un objetivo específico, y aquí vamos a tener una intervención de que el paciente pueda tener una memoria, una buena atención, una buena comprensión y una buena representación. En este pensamiento podemos evaluarlo en conjunto con el razonamiento y la abstracción. Entonces, hablando de abstracción, vamos a tener que es una formulación de pensamientos a través de símbolos que va a percibir el paciente, donde el objetivo final es que él analice y saque conclusiones útiles a partir de estas. Aquí podemos utilizar muchos diferentes tipos de razonamientos, por ejemplo, matemático, análogo, deductivo, etc. Por ejemplo, una de las maneras de evaluar la abstracción, el pensamiento y el razonamiento es preguntarle al paciente que se ponga a interpretar refranes. El paciente, ¿cómo interpreta el refrán? A quien madruga, Dios le ayuda. Que para triunfar en la vida, pues hay que ser una persona proactiva y hay que ser una persona también diligente. Correcto, entonces tenemos un razonamiento donde estamos evaluando pensamiento, abstracción, y estamos evaluando también razonamiento. A continuación tenemos otro punto que es la sensopercepción, en donde el paciente va a ser capaz de distinguir el contexto en el que está. Es decir, él va a tener una sensación del ambiente en el que está y va a ver, por ejemplo, si hay una anomalía. En esto se presentan las alucinaciones. Las alucinaciones son ver cosas irreales o cosas que son fenómenos que no están presentes, y también se puede dividir en alucinosis, que es en la que el paciente mira algo pero que él sabe que no es normal y que no está bien que lo esté percibiendo. También tenemos el afecto, que es una manifestación en la que vamos a comprobar si el paciente tiene diversos sentimientos, y esto se puede evaluar mediante recuerdos, mediante situaciones diversas que nosotros le pongamos a pensar al paciente. Bueno, continuando tenemos el juicio y el raciocinio, que este ya se evaluó a la hora de preguntarle, pero para definirlo vamos a tener que es la conclusión que un paciente tiene a partir de relacionar ideas. También tenemos el apartado de hipnosias, que se refiere a los conocimientos que tiene el paciente, que los obtiene mediante la elaboración de experiencias sensoriales. Entonces, las experiencias sensoriales se van a dividir en visuales, en auditivas y en táctiles, que son las que nos interesan. Por ejemplo, entre las agnosias táctiles que podemos tener es que el paciente no reconozca al palpar un objeto conocido, o las agnosias auditivas, que no pueda reconocer música, palabras, sonidos,
y las agnosias visuales, que son las fallas en la percepción de objetos o imágenes que el paciente conoce. Para evaluar esto, primero vamos a darle al paciente, a decirle que cierre los ojos, ¿verdad? Y que reconozca la textura de este objeto. ¿Qué textura tiene? Pues es como plastificada, es un poco dura. ¿Y qué objeto es? Una botella. Sí, correcto. Luego tenemos las auditivas, en las que vamos a tener al paciente siempre con los ojos cerrados y vamos a hacer un sonido conocido para preguntarle qué es ese sonido. ¿Qué sonido reconoce el paciente? Es un aplauso. Exacto, es un aplauso. Y por último, tenemos las agnosias visuales, en las que vamos a pedirle al paciente que abra los ojos y que me diga qué es esto. Pues son llaves con un tarjetero. Sí, correcto. A continuación y por último tenemos las praxias, que es la capacidad de ejecutar movimientos previamente aprendidos del paciente, que pueden ser simples o complejos. En una anomalía de esto vamos a tener las apraxias, donde el paciente no va a poder ejecutar estos movimientos o actividades que le pedimos, que son conocidas y que es en ausencia de, por ejemplo, parálisis motora o algún trastorno de la tonicidad de los músculos, postura o algún déficit sensitivo. Entonces vamos a comprobarlo pidiéndole al paciente que cierre esta botella. Es algo común que nosotros aprendemos desde edades tempranas. Otra anomalía que se da muy frecuentemente a la hora de tener una apraxia es la de vestir. Entonces le vamos a pedir como una forma de evaluar al paciente que se desabotone un botón y que se lo vuelva a abotonar. Como podemos ver, lo logró hacer, entonces se dice que es normal o saludable. Vamos a iniciar con el examen de los nervios craneales, comenzando a evaluar el primer par craneal, que es el olfatorio. Lo vamos a evaluar con las técnicas de examen de función olfativa. Primero vamos a realizar la evaluación de la permeabilidad de los orificios nasales, diciéndole al paciente que se tape un orificio de la nariz, que inspire y expire con la boca cerrada. Esto se realiza también con el otro orificio. Con esta técnica se evalúa la permeabilidad de ambos orificios, tomando en cuenta que la respiración tiene que ser suave y silenciosa. Continuando con la evaluación, seguiremos con el examen de la función olfativa. Se le informará al paciente que se realizará con los ojos cerrados y se le presentarán distintos olores por cada orificio nasal. Entonces le pedimos al paciente que cierre sus ojos, que con un dedo se tape un orificio y le pediremos que inhale profundamente el olor. Ahora le preguntaremos al paciente si puede identificarlo o si percibe el olor. Sí, es a café. Muy bien. Ahora le presentaremos otro aroma. Es canela. Muy bien. Este proceso se realizará también con el otro orificio nasal. Es orégano. Bien. Y el último olor Es jabón. muy bien. Aquí podemos constatar la función del nervio olfatorio por ambos orificios nasales. En lo que se espera el resultado de este examen es pues que el paciente pueda identificar y percibir los olores por ambos orificios. Este sería una prueba positiva, pero los resultados inesperados serían de que el paciente no pueda identificar
identificar ningún olor por ambos o uno de los orificios. Vamos a realizar el examen del seguro paracraneal, que es el nervio óptico, el cual se encuentra en la parte posterior, conectando la retina con el cerebro y nos permite así poder ver. El examen lo vamos a realizar a través de 3 partes, iniciando con la agudeza visual, por lo que vamos a tener a nuestro paciente en una distancia de la carta de su dedo y le vamos a pedir que tape su ojo derecho con su mano. Y yo le voy a ir señalando las diferentes letras, tamaños distintos que están acá, y él me va a decir cuál puede ver. Ahora vamos a realizar el segundo examen, que es la confrontación del campo visual. Le vamos a pedir a nuestro paciente que tape de nuevo su ojo izquierdo y le vamos a decir que vea a ambos lados y me diga si el dedo se está moviendo o no. Sí. No. Sí. No. Eso se repite también en el ojo derecho. Y el último examen es la fundoscopía y vamos a utilizar el oftalmoscopio. Le vamos a pedir al paciente que vea un punto fijo y que trate de elevar su mirada. Con el ojo derecho vamos a colocar el oftalmoscopio y nos vamos a acercar lentamente para tratar de observar la pápila y los vasos sanguíneos oculares. Este examen se repite en ambos ojos y como pudimos observar, pues el paciente tiene una condición visual excelente. Bueno, ahora haremos la evaluación de los pares craneales 3, 4 y 6. Para esto le pediremos al paciente que visualice la punta del lapicero y sin mover la cabeza, solo siguiendo con la vista, hacer movimientos circulares y que nos siga. Ahí está. Ahora bien, para averiguar si hay alguna falla o si hay alguna normalidad en los pares craneales como el 3, tendríamos que ver alguna normalidad en el movimiento del recto superior, que hace un movimiento hacia arriba y hacia afuera, o en el recto inferior, que hace un movimiento hacia abajo y hacia afuera, en el recto interno, que hace un movimiento lateral hacia adentro, y en el oblicuo inferior, que hace un movimiento hacia adentro y hacia arriba. Para ver la evaluación del par craneal número 4, tendríamos que ver alguna anormalidad en el oblicuo superior, que hace un movimiento hacia abajo y hacia adentro. Y por último, para el par craneal número 6, tendríamos que ver el movimiento del recto externo, que hace un movimiento lateral hacia afuera. En el caso de nuestro paciente, logró ver en todas las direcciones, por lo que no hay ninguna afectación en los pares craneales. Continuando con el quinto par craneal, o también llamado nervio trigémino, podemos decir que este es un nervio mixto que se origina del tronco encefálico. Este es un nervio eferente visceral especial y aferente somático general. Este es el principal nervio sensitivo del rostro, además de que también inerva los músculos de la cabeza, en donde destacan los músculos encargados de la masticación, los cuales son los maceteros, los temporales y los pterigoideos. El nervio trigémino tiene 3 divisiones, las cuales son la oftálmica, la maxilar y la mandibular. La principal función del nervio trigémino va a ser inervar los músculos de la masticación, ya que estos se van a encargar de abrir y cerrar la boca. También va a contribuir en lo que es el proceso del habla y también en el proceso de la respiración. El nervio trigémino también podemos mencionar que inerva los músculos encargados de la ventilación del oído medio y de la presión interna regulada por el tímpano. Es por eso que al existir una lesión a nivel de los músculos de la mandíbula, también se van a presentar síntomas a nivel del oído, aún sin existir un daño en las estructuras propias del oído. Bueno, para examinar primero la función motora del nervio trigémino, vamos a pedirle al paciente, ya previamente sentado, que vamos a evaluar primero los músculos maceteros y vamos a colocar las yemas de los dedos en estos músculos. Y vamos a pedirle al paciente que abra y cierre la boca. Abra, cierre.
tratando de ver que no haya ninguna anormalidad al momento de hacerlo, ni que él sienta dolor y al mismo tiempo que exista una simetría en el momento de la contracción. Luego, para evaluar los músculos temporales, vamos a colocar los dedos nuevamente en las sienes del paciente y vamos a pedirle que apriete fuerte los dientes, mientras nosotros realizamos la palpación. Y por último, los músculos pterigoideos, vamos a pedirle al paciente que haga los movimientos con la mandíbula de lado a lado. Y también podemos examinarlo pidiendo al paciente que protruya la mandíbula hacia adelante. Mientras nosotros con una mano atrás vamos a empujar y pedirle al paciente que él haga fuerza para sacarla, mientras nosotros hacemos contraposición. Y podemos ver que no hay ninguna anormalidad para realizar ninguno de estos movimientos. Bueno, siguiendo con la valoración sensitiva del nervio trigémino, nosotros vamos a evaluar las 3 ramas sensitivas en ambos lados de la cara, donde va a recorrer el nervio trigémino del paciente. Primero que todo vamos a utilizar las pruebas de sensibilidad, de dolor y toque, la prueba de temperatura y la del reflejo corneal. Empezando con las recomendaciones del examen para la prueba de dolor y toque, vamos a pedir al paciente amablemente que extienda la mano y le vamos a demostrar a él los tipos de sensaciones que él va a recibir, que sería mediante un objeto de punta fina y un algodón. Primero él va a recibir el estímulo de dolor con el objeto de punta fina y después él va a recibir el estímulo de toque con el algodón. Una vez él ya se ha enterado de los tipos de estímulos, vamos a pedir que baje la mano y que cierre los ojos y le vamos a estimular el nervio trigémino con estas dos herramientas y él nos va a avisar a dónde es que siente y lo que siente. Bien. ¿Qué sentís? Sí, muy corto. Okay. ¿Y acá? Ok. ¿Y aquí? Ok. ¿Y acá? Bien. El paciente manteniendo los ojos cerrados, vamos a seguir a la prueba de temperatura. La prueba de temperatura normalmente solo se utiliza cuando hay algún tipo de alteración en la sensibilidad del dolor. Y en este caso nosotros vamos a utilizar 2 recipientes que uno tenga agua caliente y el otro tenga agua fría. Se lo vamos a ubicar en la región del trigémino del paciente y él nos va a decir qué tipo de temperatura siente. Caliente. Bien. Sí. Se alterna constantemente de los tipos de temperatura para que el paciente no pueda predecir el estímulo. Muy bien. Después de haber hecho estas pruebas, vamos a seguir con la prueba de reflejo corneal. Lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar un algodón, vamos a hacerlo en una pequeña hebra muy fina y lo que vamos a tocarle suavemente o estimularle un poquito la córnea del paciente. Como ve ahí, él acaba de parpadear cuando más se le hizo el estímulo. Eso significa que tiene el reflejo corneal correcto. Gracias. Bueno, siguiendo con la práctica, a mí me corresponde realizar lo que es la evaluación del séptimo par craneal, o también conocido como nervio facial o el famoso nervio de la expresión. Hay que recalcar que este nervio está catalogado como un nervio mixto, porque tiene una función motora y también una función sensitiva. La función motora básicamente la realiza todos los músculos faciales, mientras que la función sensitiva está realizada por los 2 tercios anteriores de lo que es la lengua. En este caso vamos a evaluar lo que es este paciente, las funciones motoras. Para ello es muy importante conocer lo que es la anatomía de los músculos faciales. Vamos a pedirle al paciente que haga una serie de maniobras o expresiones para verificar la función normal de cada uno de los músculos. Empezando con lo que es el frontal occipital. En este caso le pediríamos al paciente de que levante las cejas con la intención de verificar la función normal de este músculo. Vamos a ver lo que es en la frente, lo que es una arrugación. En este caso, manténlo por favor. En este caso estamos verificando lo que es la función normal de este músculo. Ahora, siguiendo con lo que es el músculo supraciliar. En este caso le vamos a pedir al paciente de que baje las cejas y haga la expresión del ojado. Esta sería una función normal del supraciliar. Ahora bien,
iríamos con lo que es el orbital de los párpados. En este caso es muy importante que le vamos a pedir al paciente de que cierre lo que son sus ojos y nosotros vamos a hacer un contraste. Lo normal es de que los ojos nosotros con nuestro contraste no los abramos. Cierre los ojos, por favor, fuerte, lo más fuerte que pueda. Lo normal es de que yo estoy haciendo aquí una fuerza contraria, y lo normal es de que la vista o los ojos no se abran. Ahora bien, vamos a seguir con lo que es el músculo buceador. En este caso le vamos a pedir al paciente de que apriete la nariz. Apriete la nariz. Aquí estamos viendo lo que es la función normal de este músculo. Ahora también le vamos a pedir que infle lo que son sus cachetes. Entre su cachete, nosotros vamos con nuestros dedos a hacer una fuerza. Lo normal es de que no se salga el aire. También le vamos a pedir al paciente de que sople. Y aquí estaría comprobado lo que es básicamente la función normal del buceador. Ahora bien, para evaluar lo que es el orbitador de los labios, le vamos a pedir al paciente de que haga la expresión como que va a tirar un beso. Contraiga. Aquí están viendo la contracción normal. Ahora bien, vamos a evaluar lo que es el músculo del cigomático mayor. Vamos a pedirle al paciente de que nos enseñe los dientes. Y aquí están viendo un funcionamiento normal de este músculo. Ahora bien, esto sería básicamente un examen físico de la parte motora del nervio facial. También en la inspección tendríamos que fijarnos en una simetría facial. Tendríamos que ver que no haya, por ejemplo, una ectosis de cejas o de párpados, es decir, un párpado caído, una ceja levantada o algo así por el estilo. Que no haya algún tipo de tic o algún tipo de lesión. Ahora continuamos con lo que es la valoración sensitiva de la lengua en los 2 tercios anteriores. Esta valoración o este experimento se hace cuando existe una alteración en la función motora de este nervio. Para ello ocuparemos lo que son unas soluciones. En este caso sería que vamos a ocupar jugo de limón para el sabor ácido, sal para el sabor salado y azúcar para el sabor dulce. Y también ocuparemos lo que es una tabla donde está escrito todos estos sabores para que al momento de aplicarle al paciente con, en este caso, hisopos, él nos señalará qué sabor está percibiendo en ese momento. Procederemos a hacer un experimento. En este caso le pedimos al paciente que nos vea lo que le estamos aplicando y le pedimos que saque la lengua un poco. Cuando saca la lengua a un lado, sea derecho o izquierdo de ella, le aplicamos la solución. Ahora le pedimos que pueda abrir los ojos y nos va a señalar qué sabor ha percibido. Este es un sabor ácido. Ahora procederemos al siguiente paso, que es la aplicación de una solución distinta. De la misma manera que él no esté viendo, aplicamos en el lado contrario de lo que aplicamos anteriormente. Y de la misma manera le pedimos que nos diga qué sabor ha percibido. Este sería el sabor salado. Y por último aplicamos la última solución de la misma manera. Y le pedimos al paciente que nos diga qué sabor ha percibido. Sí, este sería el sabor dulce. Y sí, como hemos visto, le ha atinado a todos los sabores, lo que quiere decir que no tiene ningún problema con la función sensitiva de los 2 tercios anteriores de la lengua. Muy bien, continuando con lo que es el laboratorio neurológico número 1, vamos a continuar hablando acerca de las funciones de los nervios craneales. En esta ocasión voy a hablar acerca del par número 8, el cual es el nervio coclear, teniendo en cuenta de que este nervio se divide en 2 ramas, en la rama coclear y también en lo que es la rama vestibular. Con respecto a lo que es el nervio coclear, vamos a decir que este se origina en lo que es el ganglio de Corti, que prácticamente va a estar situado en lo que es la porción petrosa del temporal. Y lo que hace es de que va a mandar algunas estimulaciones, o sea, las neuronas bipolares van a mandar algunas prolongaciones hacia lo que son las dendritas, hacia lo que es el órgano de Corti. El órgano de Corti se encuentra en lo que es el caracol membranoso del oído medio.
Con respecto a lo que es la rama vestibular de este nervio, prácticamente lo que nos va a ayudar es en el equilibrio estático y en el equilibrio cinético, y nos va a permitir también lo que es el equilibrio de nuestra cabeza en base a todo el espacio que nos rodea. Ahora bien, vamos a tener en cuenta que en esta ocasión vamos a evaluar la función auditiva de lo que es el nervio coclear. Para ello vamos a utilizar lo que son dos pruebas y un instrumento. Vamos a utilizar lo que es la prueba de Weber, que esta nos va a permitir evaluar lo que es la conducción ósea, y también vamos a utilizar lo que es la prueba de Rhine, que esta nos va a permitir evaluar lo que es la conducción aérea, y vamos a utilizar lo que es un instrumento, que sería el diapasón. Primeramente vamos a comenzar a realizar la prueba de Weber. La prueba de Weber prácticamente le tenemos que decir al paciente, ¿verdad?, lo que le vamos a realizar, y es de que vamos a sonar, por así decirlo, el diapasón en una zona dura, y vamos a colocarlo en la parte superior del paciente, en la parte superior de la cabeza del paciente, y le vamos a preguntar al paciente si escucha las vibraciones, ¿verdad? Si es unilateral o si estas vibraciones se escuchan bilateralmente. ¿La escucha en los dos oídos o solamente en uno? En los dos. Entonces el paciente nos manifiesta de que escucha estas vibraciones en los dos oídos, por lo tanto podemos decirte que hay una conducción ósea normal. Si este no fuera el caso, habría una lateralización hacia un lado, ¿verdad?, ya sea el derecho o el izquierdo, donde se va a escuchar de una manera mucho más brusca. Ahora bien, con respecto a lo que sería la prueba de Rhine, que es la de la conducción aérea, vamos a poner al paciente en lo que es la apófisis mastoide, y vamos a contar cuánto tiempo el paciente siente este sonido, y me levanta la mano cuando ya no lo siente. Bueno, pudimos observar que han sido por lo menos unos 17 segundos los cuales el paciente ha escuchado estas vibraciones. Ahora bien, ahora vamos a volver a sonar lo que es el diapasón y lo vamos a colocar cerca de lo que es el conducto auditivo, y vamos a preguntarle al paciente nuevamente que nos levante su mano cuando ya no escuche las vibraciones. Han sido 25 segundos. Entonces aquí nosotros podemos observar que hay una conducción aérea mayor a una conducción ósea, ¿verdad? Y en la proporción normal, que es 2 a 1. Entonces vamos a decir de que en el paciente predomina una conducción aérea. Continuando con lo que es el laboratorio, vamos a hablar acerca de lo que es la exploración del noveno y el décimo par craneal, los cuales corresponden al nervio glosofaringeo y al nervio vago respectivamente. Cabe recalcar de que esos nervios se deben evaluar simultáneamente porque tienen características tanto anatómicas como funcionales muy relacionadas, ¿verdad? Podemos decir que estos inervan lo que es la musculatura de la faringe, y es muy difícil examinarlos clínicamente separadamente, ya que estos se comunican a través de núcleos que se encuentran en la parte dorsolateral del bulbo raquídeo. Entonces, esto va a tener tanto funciones motoras, sensoriales y también vegetativas. En este laboratorio vamos a demostrar lo que son las funciones motoras y las sensitivas. Hablando de las funciones vegetativas, podemos decirte que el nervio glosofaringeo, que es el par craneal número 9, este va a tener esa función en lo que es en la glándula parótida y en lo que es en el tercio posterior de la lengua. Y lo que es la función vegetativa del décimo par craneal, que es el nervio vago, esto lo va a tener en las cavidades torácicas y abdominales. Entonces, comenzando con lo que es la exploración motora, ¿verdad? Nosotros vamos a observar lo que es la simetría del paladar blando. Nosotros le vamos a pedir al paciente, ¿verdad?, que abra la boca y que diga la palabra A, y nosotros lo que vamos a observar normalmente es una elevación de la úvula sobre la línea media. Si esto no sucede, podemos decir que hay una parálisis del nervio glosofaringeo, que es el par craneal número 9. ¿Cómo lo vamos a evidenciar? La úvula se va a desviar hacia lo que es el lado sano. Entonces procederemos a hacer eso. Abra la boca y por favor diga A. Puede sacar la lengua.
Diga A. Como observamos, la úvula se eleva sobre lo que es la línea media, entonces podemos decir de que no está siendo afectado lo que es el nervio glosofaríngeo. También nosotros podemos evidenciar lo que es el décimo par craneal, que es el vago, porque al hacer este ejercicio, lo que es la faringe se va a colocar sobre la línea media también. Si este nervio está con parálisis, lo que se va a observar es que la faringe se va a desviar hacia lo que es el lado sano también. Otra forma de cómo evaluar lo que es el décimo par craneal es a través de la voz del paciente. Se tiene que escuchar una voz resonante, ¿verdad? No se tiene que escuchar una voz áspera o estridente. Entonces le podemos decir al paciente que diga cualquier frase, lo primero que se le venga a la mente. Hola. Entonces, como escuchamos, es una voz normal, es una voz resonante. Ahora bien, también nosotros podemos evaluar estos nervios con lo que es el reflejo nauseoso. Lo vamos a usar como un depresor de la lengua, también conocido como baja lengua. Lo que vamos a hacer es que vamos a tocar suavemente lo que son las amígdalas y vamos a poder presenciar lo que es el reflejo nauseoso. Si este reflejo no se encuentra presente, nosotros podemos decir que hay una parálisis del noveno par craneal, lo cual vamos a hacer ahorita. Por favor, abra la lengua. Como podemos observar, el reflejo nauseoso se encuentra presente, por lo tanto podemos decir de que el noveno par craneal no está siendo afectado. Ahora, también hay otra forma que es a través de la deglución. Le podemos pedir al paciente que tome un líquido, en este caso vamos a utilizar el agua, ¿verdad? Y si hay una dificultad para deglutir, también se puede decir que hay una parálisis del noveno par craneal. Y también lo que sucede es que hay un reflujo hacia lo que es la cavidad nasal cuando hay una parálisis de este. Entonces le pedimos al paciente que tome un poco de agua. ¿Siente alguna dificultad? No. Entonces, como no hay ninguna dificultad al momento de deglutir, podemos decir también de que el noveno par craneal se encuentra de una forma correcta. Y así termina lo que es la función motora. Ahora también vamos a evaluar lo que es la función sensitiva, donde nosotros vamos a evaluar la sensibilidad gustativa, a través del noveno par craneal. Lo que vamos a hacer es que con este aplicador de algodón vamos a poner en el tercio posterior de la lengua un poquito de café. También se puede usar quinina. En este caso vamos a utilizar lo que es café. Y lo que vamos a preguntarle al paciente es si percibe lo que es el sabor amargo. Entonces, Sí. ¿siente el sabor amargo? Sí. Entonces podemos decir de que el noveno par craneal no está siendo afectado. Cuando este tiene parálisis, pues esta sensación no se percibe. Y así es como concluiríamos con la exploración tanto motora como sensitiva del noveno y el décimo par craneal. Ok, continuando con el examen neurológico, vamos a hacer ahora el examen del onceavo par craneal, también denominado espiral o accesorio, el cual es un par o un nervio motor. Para ello vamos a inspeccionar primero la simetría y el tamaño de los músculos esternocleidomastoideo y trapecio, para descartar de primera instancia cualquier lesión, atrofia o cualquier daño, el cual pues se va a denotar como una pérdida del contorno que hay entre el cuello y los hombros. Para ello nos vamos a apoyar la palpación. Podemos observar que el contorno está relativamente normal. Posterior a ello vamos a proceder a realizar un examen que nos va a permitir determinar la fuerza que tiene el músculo esternocleidomastoideo. Para ello primero vamos a pedirle al paciente que empuje o haga fuerza con su mentón para uno de los lados, mientras nosotros le oponemos resistencia. Luego de eso vamos a pedirle que tenga su cabeza en la línea media y nosotros vamos a hacer fuerza tratando de desplazarlo, esperando que él haga una contrarresistencia y que no lo podamos desplazar. Ok, empuje su. Ok, al otro lado. Ok, ahora mantenga su cabeza en la media y yo voy a tratar de desplazarla al otro lado. Así podemos observar que el lado que nosotros estemos haciendo fuerza, pues ese será el músculo esternocleidomastoideo que estemos examinando. Es decir, que cuando yo le hago fuerza al derecho, pues estoy realizando el músculo esternocleidomastoideo derecho. Por último, vamos a realizar la prueba que nos permitirá conocer la fuerza que tiene el músculo trapecio. Para ello, pues nos colocaremos detrás de nuestro paciente y le pediríamos que eleve los hombros mientras nosotros le hacemos oposición. Elévelos. Como podemos observar, la fuerza es la necesaria para que yo no lo pueda desplazar para abajo. Si todos esos parámetros están correctos, podemos decir que hay un buen funcionamiento del onceavo par craneal o nervio espinal. Gracias. En esta ocasión vamos
vamos a evaluar lo que es el nervio hipogloso, que este es el 12º par craneal, en la cual es un nervio puramente motor y que va a inervar los músculos de la lengua, va a permitir todos sus movimientos. Los músculos, los cuales son el estilogloso, el hiogloso y el geniogloso. Los músculos longitudinales, transversal y vertical, a excepción de uno, que es el músculo paratogloso, que no va a ser inervado por este. Luego vamos a ver que estos también tienen lo que es función, ¿verdad? En lo que es a la hora de hablar, en la masticación y en la deglución. Vamos a realizar diferentes ejercicios con el paciente y lo primero que tenemos que saber es que la lengua normalmente se encuentra dentro de la boca y no en protrusión. El primer ejercicio que vamos a realizar es para ver si hay una parálisis de este nervio hipogloso, en la cual pues le vamos a pedir al paciente que saque la lengua, pero si la lengua se desvía hacia un lado determinado, quiere decir que hay una parálisis unilateral y que esta parálisis es del lado hacia el que se desvía la lengua. Si hay lesiones bilaterales, quiere decir que esta puede afectar lo que es la pronunciación, la deglución y la masticación. Entonces, el primer ejercicio, pues le vamos a pedir al paciente que saque la lengua y ahora que la vuelva a meter. Y como vemos, no hay ninguna desviación de la lengua, es decir, no hay ninguna parálisis o alguna lesión en nuestro paciente. Luego, el siguiente ejercicio que vamos a realizar con el paciente es que le vamos a pedir que con su lengua empuje lo que es un carrillo, en el cual nosotros le vamos a hacer contrarresistencia con la yema de nuestros dedos. Entonces lo vamos a hacer de este lado primero. Y vemos cómo nosotros le hacemos contrarresistencia, pero es muy difícil desplazar lo que es la lengua por la fuerza que está ejerciendo a través de los músculos inervados por el nervio hipogloso. Luego nos pasamos al otro lado, en la cual también hacemos lo mismo. Y vemos que hay una respuesta de lo que son los músculos de la lengua. Y luego, por último, el siguiente ejercicio es que le vamos a pedir al paciente que haga movimientos aleatorios con la lengua, que haga movimientos hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado y hacia el otro, para ver lo que es la movilidad y cómo no hay ninguna lesión en ese nervio. Le vamos a pedir al paciente que saque la lengua, que la haga hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado y hacia el otro. Podemos ver cómo no hay ninguna afectación y hay una buena función por este nervio hipogloso. Para continuar tenemos lo que es el examen del sistema motor. Al momento de realizar el examen del sistema motor, tenemos que prestar especial atención hacia el paciente presenta alteraciones relacionadas con el sistema motor, como por ejemplo los movimientos anormales, la atrofia muscular y en algunos casos también alteraciones del tono muscular. En cuanto a las alteraciones o movimientos anormales, estos pueden ser movimientos involuntarios, que pueden ser movimientos muy fuertes, rápidos e incontrolados. Dentro de estos movimientos involuntarios vamos a tener lo que son los temblores, las fasciculaciones, también la atetosis, coreas, convulsiones, tics, calambres y balismo. Dentro de lo que es la atrofia muscular, vamos a tener que podemos evidenciarlos mediante lo que es que estos confieren una consistencia gelatinosa, aparte de que la parte que se encuentra atrofiada refiere a aplanamiento. Entonces, los músculos donde podemos evidenciar esta atrofia son los músculos tibiales anteriores, los músculos cuádriceps y también los músculos interóseos dorsales. También se puede evidenciar en lo que es la evidencia tenar e hipotenar. Es importante mencionar también que con el envejecimiento siempre suele aparecer un grado normal de atrofia muscular. Y luego tenemos lo que es las alteraciones del tono muscular. El tono muscular en sí es una contracción permanente, involuntaria, de grado variable y también de carácter reflejo, que está encaminada a conservar una aptitud y a mantener la disposición del músculo para la contracción subsiguiente.
Dentro de las alteraciones del tono muscular vamos a tener lo que es la atonía, que es la ausencia completa del tono o ausencia de la contracción del músculo. También la hipotonía, que es la disminución del tono o la disminución en la fuerza de contracción de los músculos, y la hipertonía, que es la exageración del tono o es el aumento exagerado de la contracción no controlada del músculo. Buen día, doctora. Buen día, compañeros. Mi nombre es Andrés Arnulfo Lemos Chévez y continuando con lo que es el desarrollo de la exposición en la examinación del sistema motor, específicamente en el apartado de tono muscular, me corresponde hablar acerca de los 3 tipos importantes de hipertonía. Para hablar de esto debemos de saber primero qué es la hipertonía. Y la hipertonía se define como la exageración del tono muscular. Ahora bien, tenemos que la hipertonía se divide o se clasifica en 3. Número 1, espasticidad. Número 2, rigidez. Y número 3, rigidez de descerebración. Vamos a empezar hablando por lo que es espasticidad. Y se menciona que la espasticidad, esta se da cuando al tirar pasivamente de ciertos músculos, estos muestran lo que es una resistencia. Y esta resistencia va en aumento. Y estos músculos tienden a volver bruscamente a lo que es su posición inicial, cuando se cesa lo que es la atracción. Y este tipo de hipertonía se va a ver presente en pacientes hemipléjicos. ¿Por qué? Porque los pacientes hemipléjicos, algunos adoptan lo que es esta posición de las manos. Entonces, al realizar lo que es un movimiento de atracción y al soltarla, esta va a volver bruscamente y va a retomar su posición inicial. Luego tenemos lo que es la rigidez, y la rigidez, esta se observa al extender pasivamente las extremidades, que tras un periodo de resistencia a la maniobra, esta cede para poder surgir de nuevo a una posición a la distensión. Y esto lo veremos presente más que todo cuando hacemos el movimiento de los codos, que es este movimiento así. Así, hacemos este movimiento. Luego, por último, tenemos lo que es la rigidez de descerebración. Y esta rigidez es bastante poco común y se va a observar o se va a encontrar solo en casos de pacientes opistótonos. ¿Y a qué nos referimos con un paciente opistótono? Son todos aquellos pacientes que tienen posiciones anormales o fuera de lo normal, lo cual lleva a estos pacientes a una hiperextensión de las extremidades. Hasta aquí llegaría mi participación. Continuaría un compañero. Muchas gracias. Buen día, doctora, compañeros. Mi nombre es Kenneth Mauricio Granados Chévez. Me corresponde explicar lo que sería la fuerza muscular de miembros superiores. Entonces, vamos a comenzar principalmente con el examen físico y vamos a determinar por medio de la observación si el paciente presenta o no lo que sería temblores, fasciculaciones. También vamos a lograr determinar la simetría en los miembros superiores y también vamos a poder determinar si presenta o no lo que sería una atrofia muscular. Cabe resaltar que en el examen físico vamos a comenzar de una posición cefalocaudal, comenzando de lo que sería evaluando los músculos del cuello, el deltoides, el hombro, el codo, la muñeca y los dedos. Entonces comenzamos realizando el examen para determinar los músculos del cuello. Entonces le vamos a pedir principalmente al paciente que se siente en una posición erguida
y le vamos a pedir que flexione la cabeza, que lo flexione. Le vamos a decir que lo levante y que haga un movimiento de sí. Nueva flexión y le elevo. Y si el paciente no presenta ninguna alteración en lo que serían los músculos del cuello, se va a poder realizar el ejercicio y vamos a medir el nivel de fuerza que van a presentar los músculos al realizar este movimiento. Se le va a colocar una mano en el pecho y en la otra en la parte posterior de la cabeza. Lo vamos a poner en posición de flexión y le vamos a pedir que haga un esfuerzo hacia atrás. Y vamos a medir la fuerza de este movimiento de 0 a 5. De ahí vamos a ver el movimiento de extensión. Vamos a pedir al paciente que recline su cabeza hacia atrás en un arco de aproximadamente 45 grados y le vamos a decir que haga su cabeza hacia adelante. De nuevo hacia atrás y hacia adelante. Si no presenta ninguna alteración o complicación, se va a hacer el mismo movimiento para determinar el grado de fuerza que va a presentar el paciente para realizar el ejercicio. Se va a colocar una mano en la espalda y la otra en la frente. Y se le va a pedir al paciente que realice un esfuerzo hacia adelante. Y se va a medir la fuerza de 0 a 5. Ese es para la evaluación de los músculos del cuello. De ahí nos pasamos a lo que sería la evaluación de lo que sería el músculo deltoides. Para esto vamos a realizar lo que sería la prueba de Mingazzini y le vamos a pedir al paciente que coloque los brazos hacia adelante con las palmas viendo hacia arriba. Se van a dejar aproximadamente así por 20 segundos para determinar si el paciente presenta alguna alteración y bajar lo que sería el músculo que esté afectado, del miembro que esté afectado. Y esto se va a denominar como debilidad sutil. Si pasados los 20 segundos el paciente no presenta ninguno y se mantiene en la misma posición, se va a hacer una presión hacia abajo y vamos a determinar si el paciente definitivamente baja el brazo por completo o mantiene su posición y regresa al mismo sitio de origen al realizar el ejercicio. Y eso en ambas manos. Eso se va a hacer para el examen de deltoides. Ahora vamos a evaluar lo que sería los hombros. Vamos a pedirle y vamos a realizar los movimientos de aducción y abducción. Entonces se le va a pedir al paciente que extienda los brazos en una posición recta y vamos a lograr determinar de igual manera acá la fuerza que presenta. Entonces se le va a pedir al paciente que realice un esfuerzo en un brazo hacia arriba y hacia abajo, y así en ambos brazos, y vamos a lograr determinar la fuerza que va a ejercer y se va a evaluar de 0 a 5. Esto es para hombros, para evaluar hombros. De ahí vamos a evaluar lo que serían los codos. Para el examen y determinar los codos, vamos a decirle al paciente nuevamente que extienda los brazos hacia adelante con las palmas hacia arriba, pero en esta vez generando un puño. Entonces se va a colocar una mano acá, se le va a decir que mantenga en un ángulo de 90 grados y vamos a realizar la mano, la vamos a poner en lo que sería el tríceps y vamos a evaluar lo que sería la fuerza del paciente al realizar un esfuerzo hacia abajo. Y posteriormente lo vamos a hacer hacia adentro. De nuevo. Y así en ambos brazos. Eso es para determinar la flexión y la extensión de lo que sería el codo. Y si no presenta ninguna alteración. De ahí nos pasamos a lo que sería la evaluación de las muñecas. Con esto vamos a pedir al paciente
que ponga las manos en esta posición y la vamos a tomar acá y vamos a pedirle al paciente que realice un esfuerzo hacia arriba y posteriormente hacia abajo para ver si no presenta alguna alteración en estos músculos y determinar si hay algún trastorno o problema. Igualmente de este modo, así en ambas manos. De ahí vamos a evaluar lo que serían los dedos con los siguientes ejercicios. Vamos a tener lo que serían los movimientos de extensión, de flexión, de abducción, de aducción y finalmente de oposición. Entonces vamos a comenzar con lo que serían los movimientos de flexión. Se le vamos a pedir al paciente que coloque las manos en este movimiento con los dedos juntos y hacia abajo, y se le va a pedir que realice un esfuerzo hacia arriba para ver si presenta alguna alteración en lo que serían los músculos interóseos. Y lo mismo con el movimiento de extensión. Se le va a pedir al paciente que ponga los dedos en forma arqueada, ¿sí? Y se van a colocar los dedos del examinador hacia abajo y se van a realizar un movimiento hacia atrás. Y vamos a determinar si presenta alguna afección en esos músculos o no. Con la realización de aducción y abducción, se le vamos a pedir al paciente que coloque los dedos juntos y le vamos a pedir que los separe, que los junte, los separe y los junte, los separe y los junte. Para evaluar lo que sería la aducción y la abducción, vamos a colocar el índice en el dedo correspondiente de la mano del paciente que se va a examinar y le vamos a pedir que lo haga hacia afuera y posteriormente hacia adentro. Así vamos a evaluar cada uno de los dedos para determinar el grado de abducción y aducción de los músculos de los dedos. Y finalmente vamos a tener con lo que sería el examen de oposición y se le va a pedir al paciente que coloque lo que sería y junte el índice con el pulgar de esta manera, este y este. Ahí está. Y con el dedo índice vamos a tratar de separarlo y vamos a realizar este movimiento y así vamos a lograr determinar el ejercicio de oposición. Muchas gracias. Bueno, para comenzar a examinar al paciente, en el caso de los miembros inferiores, nosotros procederemos al paciente pues a colocarlo en una superficie plana donde el paciente debe tener las piernas colgando. Un poquito más para abajo. Ajá. Tienen las piernas colgando y lo primero que examinaremos al momento de los miembros inferiores va a ser la cadera. Normalmente en este examen lo que vamos a examinar son los movimientos de aducción, abducción, flexión y extensión. Empezaremos con la cadera. En la cadera, al paciente lo que se tiene que hacer es pedir al paciente que haga la fuerza contraria al examen que nosotros estamos elaborando. Por ejemplo, si al paciente nosotros le pedimos el movimiento de aducción, pues el paciente debe hacer una fuerza oponible a la fuerza que está realizando el examinador. En este caso sería pues hacia abajo. Seguidamente al paciente se le pide que junte las rodillas. Al juntar las rodillas nosotros tenemos que evaluar que si la fuerza muscular está comprometida. Por lo tanto, se le pide al paciente que junte las rodillas y que haga fuerza oponible a la del examinador. Luego se le pide al paciente que separe las rodillas y lo mismo, ¿verdad? Él tiene que hacer fuerza oponible a lo del examinador. Ya para evaluar prácticamente
el área de las rodillas, se le pide al paciente que eleve las rodillas en un ángulo de 90 grados y vamos a hacer dos movimientos, uno de extensión y otro de flexión. El de extensión nosotros ya lo explicamos anteriormente, sin embargo lo que se tiene que hacer es pedir al paciente que haga la fuerza oponible, ¿verdad? Siempre tratando de extenderle pues, la pierna. El de flexión, pues prácticamente se le pide al paciente que extienda la pierna y que haga una fuerza oponible a la del examinador. Seguidamente a esto se le pide al paciente, ya para evaluar la región plantar, que se haga un poquito más para arriba, y el examinador debe sostener el tobillo del paciente y debe sostener la parte plantar. Entonces vamos a hacer 4 movimientos, uno de flexión, otro de extensión, otro de dorsiflexión, para evaluar los movimientos. Primeramente, pues obviamente el paciente al momento de extender la parte plantar del pie, nosotros tenemos que hacer este movimiento, tratando de que el paciente pues haga el movimiento oponible al mismo. Asimismo, al flexionar el pie hacia abajo, el paciente debe hacer con su fuerza el movimiento contrario. Ya para la dorsiflexión, lo que se le pide al paciente es que vaya girando el pie. Si el paciente no manifiesta ningún tipo de dolor o algún tipo de molestia al momento de la examinación, significa que está bien, ¿verdad? Lo siguiente que se evaluará será la región de los dedos. En los dedos, en los dedos lo que se examina generalmente es que el paciente pueda obviamente moverlo, pero tratamos de separar los dedos, o sea, de extender, así. De extender los dedos, así. Entonces nosotros vamos evaluando, por ejemplo, si el paciente puede juntar los dedos, si no tiene algún tipo de dolor, si no siente cierta debilidad. Asimismo podemos evaluar cada tipo de dedos, sus movimientos. Y también podemos hacer los movimientos de flexión y extensión, donde el paciente nos indicará si tiene algún tipo de adormecimiento, por ejemplo, o si tiene algún tipo de problema que le manifieste no tener sensibilidad en los mismos. Y pues esto sería por mi parte. Continuando con el laboratorio, vamos a realizar el examen del sistema cerebroso, evaluando la coordinación. Voy a tocar los puntos de la marcha y la posición. Vamos a iniciar con la marcha. La marcha es una prueba que se realiza para identificar si se encuentra alguna inestabilidad al momento de caminar, esto por alguna alteración en la coordinación motora. Le pedimos primero al paciente que se coloque recto y va a realizar un caminado de punta a talón, punta. Le pedimos que gire y que realice lo mismo de regreso. Aquí vamos a observar si se presenta o no ataxia, y que esa ataxia es un trastorno motor que altera la coordinación al momento de realizar movimientos voluntarios, en este caso caminar. Ahora vamos con la posición. Para realizar esta prueba vamos a optar por la prueba de Romberg. Esta consiste en que el paciente se coloque parado con los pies juntos y con sus miembros superiores al lado del tronco. Vamos a colocar nuestras manos sobre los hombros del paciente y le vamos a pedir que cierre sus ojos. Una vez hecho esto, vamos a separar nuestras manos unos centímetros de los hombros y vamos a observar. Si el paciente se mantiene quieto con un equilibrio adecuado, puede tener pequeñas oscilaciones, pero si no hace movimientos bruscos, vamos a decir que la prueba de Romberg es negativa.
Pero si el paciente se va de lado y para mantenerse de pie tiene que generar movimiento en sus pies para poder mantener el equilibrio, quiere decir que tenemos una prueba de Romberg positiva. Ahora continuaremos hablando de los movimientos rápidos, evaluando extremidades superiores y extremidades inferiores. En las extremidades superiores utilizamos la técnica de supinación y pronación. Pedimos al paciente que coloque sus manos sobre sus muslos y que dé aplausos y que vuelva a regresar a sus muslos. Pedimos que lo haga rápido y observamos si hay una coordinación. Luego pedimos al paciente que coloque sus manos en supinación y que dé la pronación en el muslo y que vuelva a su lugar de inicio. Y aquí estamos evaluando la prueba de supinación y pronación. Luego pasamos a la agilidad de los dedos. Con el dedo pulgar pedimos al paciente que se toque sus demás dedos y esto que lo haga de regreso, y pedimos que lo haga ágilmente. Y es así como se evalúa la prueba de extremidades superiores, movimientos rápidos. Luego pasamos a movimientos rápidos en extremidades inferiores. El examinador debe colocar la mano bajo el pie del paciente y pedirle que con la punta de los dedos toque mi mano. Estos movimientos deben de ser rápidos y observamos su agilidad y coordinación. Luego con el otro pie. Y es así como evaluamos tanto el examen del sistema cerebeloso y los movimientos rápidos. Gracias. Continuaremos valorando con exactitud intencionalmente lo que es el movimiento y el temblor, y lo haremos con la prueba de señalamiento. Bien, lo haremos con lo que son las extremidades del miembro superior. Y vamos a comenzar. El paciente tiene que estar sentado, tiene que estar con los ojitos cerrados. Bien. Ahora bien, el examinador, o sea, yo lo que haré es que pondré mi dedo índice a una distancia aproximada de 60 centímetros de él y le tengo que decir a él que con la punta de su dedo índice toque el mío. Intentar. Bien. Ahora lo haremos con dedo nariz. Ahora, pues vuelvo a poner mi dedo índice. Tocate la punta de la nariz. Alterna otra vez. Repetidas veces. Alternando. 1, 2, 3. Como puede ver, se puede ver el movimiento y el temblor que tiene. Se puede alternar también haciendo dedo oreja o dedo dedo. Continuando con lo que es la evaluación de los miembros inferiores, vamos a tener que el paciente primeramente debe estar acostado de cóbito supino. Posteriormente lo que se debe realizar es la prueba denominada como tobillo-rodilla, que el paciente con su pie dominante debe realizar el movimiento en la espinilla de la pierna no dominante de subir y bajar el talón desde el tobillo hasta la rodilla y viceversa. Realiza el movimiento. Así debemos observar que dicho movimiento debe ser en línea recta. Debemos estar pendientes también si el movimiento presenta torpeza o tambaleos a la hora de realizarlo. Y dicho movimiento, en lo que es la disfunción cerebelosa, va a realizar un movimiento en forma de S, lo cual se puede confundir con lo que es la debilidad por envejecimiento, por lo cual es importante tener en cuenta lo que es la edad del paciente que estemos realizando la prueba. Y por último, lo que tenemos son las precauciones a la hora de finalizar lo que es el examen neurológico. Primeramente debemos realizarnos lo que es el lavado de manos antisépticas. Posteriormente debemos
describir lo que son los hallazgos que encontramos dentro de la evaluación y por último debemos explicar estos hallazgos al paciente.